Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Dios te bendiga en este día. Agradecidos estamos con nuestro Dios por un día más, por darnos la oportunidad de mirar la luz de un nuevo día, por darnos la oportunidad de tener vida en este día. Por su gracia y por su misericordia podemos estar aquí, podemos estar haciendo lo que estamos haciendo. El Señor es bueno con nosotros. Hoy su misericordia se renovó en esta mañana. Así que agradecemos a nuestro Dios por sus bondades. Gracias por escuchar tu devocional de Palabra Fiel. Es una gran bendición saber que puede llegar a algún corazón dispuesto. Hay corazones dispuestos, hay corazones listos para escuchar con humildad, con mansedumbre, la palabra de nuestro Dios. Ese es el propósito. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Mateo 8, 1 al 4. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La lepra, un tipo del pecado, modelo del pecado, en la vida de muchas personas estaba presente en aquellos tiempos. Era muy común encontrarse con leprosos. Ellos necesitaban ser sanados. La lepra era una enfermedad que producía dolor, que producía menosprecio por parte de la gente. A la gente se le caía el pelo, se le caía las uñas. Era una condición muy, muy triste y muy lamentable y muy peligrosa y muy dolorosa. Sin embargo, encontramos aquí la importancia de ser limpios, la importancia de tener un deseo de estar limpios. Muchas de las veces en nuestro diario vivir encontramos cosas que indudablemente ensucian nuestra vida, nuestra mente, ensucian nuestros pensamientos, ensucian nuestro testimonio, ensucian esos pasos, esos avances, ese caminar con el Señor. Hay cosas que indudablemente afectan nuestro diario vivir con el Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos en el matrimonio. Y nosotros tenemos que seguir teniendo el deseo, hermanos, de estar limpios. Como un día, cuando llegaste a los pies de Cristo, tuviste el deseo de ser limpio, tuviste el deseo de que el Señor te perdonara, te limpiara. Viniste a los pies del Señor. Así un día también, como ese día, tú puedes llegar cada día, presentarte delante de Dios para ser limpio. Este leproso, dice la palabra de nuestro Dios, que vino un leproso y se postró ante él, ante Jesucristo, diciendo: Si quieres, puedes limpiarme. Sujetándose a la voluntad del Señor, sujetándose a su autoridad, diciéndole: Si tú quieres, si a ti te complace, puedes limpiarme. Otra manera de decirle, ¿verdad? Necesito que me limpies. Tú eres el único que puede limpiarme de esta enfermedad, sanarme. Y la palabra que el Señor le responde y le dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero. Qué importante es esa expresión. Recordar que nuestro Señor, su deseo es seguir de alguna forma ese interés por
El deseo de Dios indudablemente es que nosotros seamos limpios, que procuremos ser limpios. Sabemos que en nuestra vida hay cosas que ensucian nuestro testimonio, ensucian nuestra relación con Dios de alguna forma. La palabra de Dios nos dice acerca de esto precisamente, y nuestro devocional es precisamente llevando el punto a seguir teniendo el deseo de ser limpios. No podemos acostumbrarnos, no podemos sentirnos cómodos con las cosas que han afectado nuestro tiempo de oración, que han ensuciado de alguna forma nuestra relación con la palabra de Dios, de alguna forma, ya siendo salvos, ya conociendo al Señor. Tenemos que alimentarnos, tenemos que fortalecernos en la oración, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que dar testimonio, porque somos luz en este mundo, y por lo tanto, hermanos, el estar limpios delante de Dios cuenta mucho, y todavía es muy importante. Por supuesto, no ha pasado de alguna forma de importante esta situación. Es algo que necesitamos hacer siempre, hermanos. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Algo que nos lleva a tener un deseo de ser limpios es temer a Dios, hermanos, temer a Dios. Si hay cosas que no están siendo de edificación, hay cosas que pues te son lícitas, puedes hacer, pero no son de edificación, no te conviene, ensucian tu vida espiritual, manchan tu testimonio, porque cada día tenemos que agradar a Dios. Debemos glorificar el nombre de nuestro Dios, y por una salud física y espiritual, incluso física, ¿verdad? Es una salud, una situación, un estado fortalecido, un estado donde podamos ser de bendición. Es importante limpiarnos, ¿sí? En el temor de Dios. A través del confesar, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar a Cristo nuestros pecados y pedirle que nos perdone. Sí. Yo no sé si en tu vida exista algo de lo cual tú necesitas ser limpio. Tú necesitas, si tú ya conoces al Señor, conoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu alma, tienes a Cristo en tu corazón, pero aún con eso hay cosas que en nuestra batalla, en nuestra lucha espiritual, a veces hay cosas que llegan y se permite, y cuando menos acordamos ya estamos teniendo algún problema que ensucia nuestra vida. El salmista tenía un deseo y decía en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así como este leproso, hablando de una enfermedad, por supuesto de una situación en su cuerpo, una enfermedad en su físico, como la lepra, transportándolo al modelo, al tipo del pecado que es la lepra. Nosotros también hay cosas que tenemos que tener el deseo, hermanos, de ser limpios. Desea limpiarte de eso que no te ayuda, de eso que te impide servir, de eso que te impide orar, de eso que te impide alabar a Dios, de eso que te impide poner tus talentos al servicio del Señor, de tu Creador. ¿Por qué has dejado de orar? ¿Por qué has dejado de alabar a Dios? ¿Por qué has dejado de servirle? Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y muchas de las razones, o muchas de las veces la razón principal es que, hermanos, hemos permitido que lleguen cosas, ensucien nuestra vida. Sí, y debemos seguir teniendo el deseo de ser limpios. El salmista decía, o dice en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué bendición, hermanos, tener el deseo. Y si hay algún pecado, puedes confesarlo a Cristo, que es el único
puede perdonar tus pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El deseo de ser limpios, hermanos, tiene que permanecer en nosotros, hermanos. El deseo de estar limpios no debe desaparecer. No podemos acostumbrarnos a vivir nuestra vida así, con algo que impida, que ensucie, que manche nuestro testimonio, que perjudique nuestra función como luminares de este mundo, como la sal de la tierra, como esos instrumentos escogidos que Dios tiene para servirle, hermanos. Por lo tanto, dice la palabra en Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia, hermanos, nos limpia. La palabra de Dios purifica, es agua purificadora, ¿verdad? Para nosotros. No deje de lado la palabra, no deje de lado el confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que nos perdone. No solamente que nos limpie, sino que nos perdone de nuestros pecados. Qué bendiciones que podamos nosotros, hermanos, seguir teniendo el deseo de ser limpios en el Señor. Si hay algo en tu vida, si hay algo en tu corazón, y si tú estás escuchando este mensaje y tal vez usted nunca ha escuchado lo que el Señor puede hacer contigo, Él quiere limpiarte. Sí, si tú confiesas tus pecados al Señor, dice que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si te sientes sucio, te sientes manchado, clama al Señor, pídele que te ayude. Sí, si tú conoces a Cristo ya de tiempo, pero te has alejado, no has buscado su rostro, no has tenido esa comunión con Él, no has asistido a su casa, has dejado la oración, has dejado la comunión con Dios a un lado, ¿verdad? Regresa, límpiate. Mucha gente dice: es que no me siento listo, no me siento limpio, he hecho muchas cosas malas. Por eso el Señor te abre esa puerta para recibirte. Pero arrepiéntete y confiesa tus pecados delante de Él y Él te limpia. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:21 al 23: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y estará, dice, dispuesto para toda buena obra. Qué importante, hermanos, ser limpios. ¿Por qué? Porque somos instrumentos que Dios quiere usar, apartados, santificados para la obra del Señor. ¿Sí? Estaremos dispuestos. El hecho de que estemos sucios nunca nos permitirá estar dispuestos. ¿Sí? Y Dios quiere ver corazones dispuestos, hombres y mujeres dispuestos para su obra, para toda buena obra. Pero ¿por qué muchas de las veces no estamos dispuestos? Porque hay algo, hermanos, que ha ensuciado nuestra vida. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios siga teniendo paciencia con nosotros, pero que nosotros reaccionemos con un deseo de ser limpio. Así como ese leproso que fue atrevido, que fue deseoso para ir, acercarse y decirle: si quieres puedes limpiarme. El Señor le dijo: quiero. El Señor quiere limpiarte, pero tienes que ser atrevido, tienes que ser decidido, por decirlo de esta forma, y estar dispuesto a dejar de una vez por todas esa situación que no te corresponde, esa vida que tú no llevabas, y es tiempo de regresar a lo que estabas haciendo para el Señor, de regresar a tu ministerio, de regresar al servicio, de regresar a alabar a Dios, a ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere usar.
donde quiera que te encuentres, lo que sea que estás haciendo para Dios. Pero si lo has dejado, si te has desanimado, si te has apartado, pídele a Dios que te limpie y vuelve a ser aún mejor que el que eras antes. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.